Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, como siempre lo hacen. Estamos en un nuevo 2020 personal y en esta ocasión vamos a hablar con un abogado. No vamos a hablar solo de leyes, vamos a hablar de muchas cosas personales. Este abogado perteneció al Foro Penal, también se dedica a la defensa de los derechos humanos y últimamente también ha trabajado muy de cerca en defender a algunos militares que se han visto señalados por parte del gobierno en supuestos golpes de Estado. Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa, Alonso Medina Roa. Gracias. Gracias a ustedes por participar acá. No, gracias de verdad. Bueno, todos nuestros invitados juran sobre la Constitución, usted que es abogado, no, que van a responder con la verdad a las 20 preguntas. Aquí la tengo. Jura sobre nuestra Constitución responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Lo juro. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie y si no, que se lo reclame. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y empezamos con la primera pregunta. Usted ocupó el cargo de juez de control y ejecución del área metropolitana de Caracas. ¿Llegó por concurso o por amistad? No, realmente la razón fundamental la desconozco. En una oportunidad fui convocado al TCJ y en esa oportunidad el magistrado Martínez me informó que había sido seleccionado para ocupar un cargo de juez provisorio, lo cual renuncié después de un año porque consideré que no era el momento para continuar en el Poder Judicial. Ha manejado muchos casos de militares detenidos. ¿No teme que haya consecuencias? No, yo creo que el ejercicio del derecho tiene sus riesgos, sin embargo, tenemos que, cuando lo ejercemos basado en los principios, basado en la ética y la moral, creo que no tenemos el mayor riesgo. ¿Cuál es la verdad de su salida del Foro Penal? Unas diferencias con parte de sus directores, quienes no habían rendido algunas cuentas, ya se habían generado algunas diferencias, y en ocasión a eso se hizo una asamblea a espalda de los miembros fundadores y se modificó los estatutos. Sin embargo, eso todavía está ahí, todavía hay cosas que hacer por ahí. Si le pidiera que describa a Tarek William Saab en 3 palabras, ¿cuáles serían? Algo cínico, hábil en algunos momentos y un tipo, podríamos decir, bastante complejo. ¿Siente que hizo lo correcto al participar como asesor en la última mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana? Sí, cómo no. Creo que en cualquier escenario que sea llamado para trabajar en la libertad de presos políticos, voy a acudir. Y debo decirte, desde el punto de vista personal, fue una experiencia profesional, una experiencia política bastante interesante. Lamentablemente, muchas cosas no han salido a la luz. Muchas cosas quedaron en la reserva, en el compromiso de confidencialidad que se acordó allá. Pero creo que fue una experiencia bastante importante y creo que y estoy convencido que había la mejor voluntad de muchos de los actores. ¿No hay miedo en la familia por el trabajo que hace? Siempre hay miedo, sin embargo, tratamos de no pensar en eso. Yo creo que cuando asumimos el rol de abogados, cuando asumimos el rol de penalista, debemos que tener mucha fe, por supuesto, y actuar con absoluta tranquilidad. Luego de su salida del Foro Penal, integró una coalición de derechos humanos. ¿Cuáles fueron las diferencias con Teresli Malavé? Con Teresli es mi amiga, le tengo mucho cariño, sin embargo, ella planteó algunas situaciones con la coalición, que no las interpreto como acciones personales, algunas diferencias de carácter profesional, sin embargo, nuestro respeto, cariño y admiración por su trabajo. Si le pidiera que opine sobre el TSJ en el exilio, ¿qué me diría? Creo que es una institución más política que jurídica, que ha creado falsas expectativas, y esto lo debo decir con absoluta responsabilidad. Sin embargo, creo que posteriormente podría jugar un rol más importante que el que están jugando ahorita. Algunos compañeros consultados lo describen como un hombre misterioso. ¿Qué hay de cierto en esa percepción? Reservado. No había terminado, pero bueno. Pregunta de la audiencia, porque cuando yo voy a entrevistar a alguien siempre selecciono, lo escribo en mi cuenta de Twitter y luego selecciono una pregunta que las personas dejen allí. Esta la hizo Mercedes Núñez, @mevenupa. Las penas de extrañamiento aplicadas a Vilca Fernández y a Loren Salet por la Comisión de la Verdad constituyen una violación de los derechos humanos. Evidentemente que constituye una violación de derechos humanos, no es una violación a la Constitución, pero una decisión más inspirada en un asunto político que jurídico. La masiva detención de militares en lo que va de año aplacó el descontento dentro de la FAN. Creo que lo agudizó, al contrario.
Entiendo o interpreto que los problemas que han generado malestar en las Fuerzas Armadas son los problemas sociales, políticos y económicos que vivimos cualquier venezolano. De tal manera que esto, evidentemente, esta situación agudiza la crisis que hay en los cuarteles. Yo lo he descrito como que el hambre llegó a los cuarteles y esa es la razón por la cual hay mucho malestar. Recientemente escribió en su cuenta de Twitter que para cualquier acción política se requiere de la organización ciudadana. La ciudadanía, quise decir, sí se está organizando. Mire, yo creo que aquí es importante restablecer, recuperar las organizaciones de masa, de base. Muchos de los proyectos políticos, muchos de los caminos que hemos querido a transitar, comienza desde la cúpula. Y yo creo que aquí hay que invertir el trabajo político y comenzar a desarrollar, a construir un camino para recuperar a la democracia partiendo de las bases. En los últimos días se ha asomado una nueva oportunidad de diálogo. ¿Volvería a participar? Recordemos que yo en el diálogo que he participado es como asesor técnico, no como político, lo cual no es mi rol. Sin embargo, si en algún momento haría falta algún tipo de asesoría técnica con respecto a los presos políticos, con el mayor gusto lo haría. Debo recordar e insistir que cualquier escenario en el que deba acudir para trabajar por la libertad de los presos políticos, voy a ir. Los militares señalados en el caso del golpe azul salieron en libertad y de inmediato se activaron planes operativos para capturarlos. ¿Qué pasó allí? Yo creo que ahí esto atiende un poco a una situación interna en el sector oficialista. Yo creo que esto es una demostración de las rivalidades que pudieran haber en el sector oficial, entendiendo que la decisión, la salida de estos jóvenes oficiales atiende a una decisión de un tribunal de ejecución militar, es decir, estas personas podían optar por el cumplimiento de por la forma alternativa al cumplimiento de la pena, es decir, su salida sería conforme a la ley. Por eso interpreto que creo que ahí hay un factor político interno que es lo que ha generado esta situación. Se habla mucho de la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Considera que sí prosperará o solo será un saludo a la bandera? Yo creo que el tema de la Corte Penal Internacional se ha llevado con mucha emoción, con mucha pasión. En la justicia penal internacional requiere de exagerada objetividad. Esto puede llegar en algún momento a feliz término, pero es un camino largo por recorrer. Y cualquier acción que se ejerza ante cualquier instancia internacional debe ser basada en los principios jurídicos y con absoluta objetividad y responsabilidad. Usted acusó a la directiva de Foro Penal de no rendir cuentas sobre los recursos que recibía. ¿Como abogado tiene pruebas de eso? Sí, cómo no, claro. Cualquier acción que vaya a ejercer como abogado debe ser atendiendo a las pruebas y a los elementos que pudieran reafirmar lo que yo estoy planteando. Esto será, vendrá un momento próximo donde eso se aclarará. No con la intención de destruir o de atacar a una u otra persona, sino realmente de conocer la verdad y hacer las acciones con absoluta transparencia. Bueno, ya vamos por la pregunta 17. Imaginemos el día después. A su juicio, ¿cuáles serían los cambios que habría que hacer en el Poder Judicial? Yo creo que hemos trabajado mucho o hemos hablado mucho sobre el cambio de un presidente. Yo creo que aquí es importante trabajar sobre la reinstitucionalización. Y una de las cosas que hay que refundar, que hay que reinstitucionalizar, es el Poder Judicial. Por supuesto, los jueces por concurso y depurar, revisar exhaustivamente cómo está el Poder Judicial puertas adentro. Dígame 3 nombres de defensores de derechos humanos en Venezuela que se hayan ganado su respeto. Ana Leonora Costa, Carlos Daniel Moreno, Juan Luis González. ¿Ha vivido de cerca la tortura de sus defendidos? Sí, cómo no. ¿Cuál ha sido la historia más desgarradora que le ha tocado escuchar? La historia del capitán Juan Carlos Caguaripano y la historia del capitán Juan Carlos Nietos Quintero. Es bastante complejo desde el punto de vista emocional ver a un hombre llegar a un tribunal producto después de una tortura física y psicológica. Verlo entrar a un tribunal totalmente despojado de su dignidad en ocasión a las torturas que ha sufrido. Ha tenido la oportunidad de estudiar fuera del país en varias ocasiones. ¿Por qué regresó? Bueno, porque mi compromiso es Venezuela. En la oportunidad que lo hice, particularmente en España y en Buenos Aires, era con la idea de formarme para venir a trabajar a Venezuela. Lo logramos. Muchas gracias. Un placer.